Bueno, estamos en un contexto internacional un poco complejo porque ya se están poniendo en cuestión también la utilización de ámbitos territoriales extranjeros de cara a proceder no solamente a la confiscación, como lo acabas de señalar, de 700 millones de dólares, nada menos que a Nicolás Maduro, sino también la utilización para poder proceder a, de alguna manera, implementar el derecho internacional que durante los últimos tiempos está haciéndolo Estados Unidos. Va a tener ciertas resistencias, naturalmente, por parte de ciertos estados, pero hasta el día de hoy lo que se ha demostrado es la parte colaborativa de diversos países de cara a ejercer cierta presión hacia Venezuela. Sin embargo, eso no está garantizado porque vemos como los propios miembros del Poder Ejecutivo venezolano hacen burla cada que se toma una medida por parte de Estados Unidos, porque en realidad quienes son los que sufren este tipo de medidas no necesariamente son los líderes políticos, sino más bien los ciudadanos de ese país. Uh-huh. Y con los trabajos de inteligencia que se pueden desplegar por parte de las Fuerzas Armadas, que es lo que ya se ha ordenado por parte de Donald Trump, ¿qué tan legal es? ¿Hasta qué territorio se podrían acercar en Venezuela? Se pueden acercar en la medida en la que los demás países den su venia, den la aceptación del despliegue no solamente de los ámbitos de inteligencia, sino también de las Fuerzas Armadas. Y recordemos de que países como, por ejemplo, México requieren previamente la aceptación por parte del Poder Legislativo porque la incursión de Fuerzas Armadas extranjeras en territorio nacional, así como en ocasiones sucede en nuestro país, requiere de todo un procedimiento previo. Entonces, en tanto existan buenas relaciones entre ambos países y el nivel diplomático esté en las más altas esferas y estándares que se espera, pues entonces creo yo no habría ningún inconveniente para que Estados Unidos pueda desplegar estas fuerzas de inteligencia. Lo hacen en muchos países sudamericanos y por supuesto también podría contarse con la colaboración mexicana, no obstante no tener necesariamente el día de hoy tan buenas relaciones con el Estado de México por el tipo de gobierno que está en el día de hoy. Uh-huh, claro, y no solo eso, ¿no? Hemos visto también el tema de la incautación. ¿Qué paso legal puede seguir dando Estados Unidos para acercar de esta manera o desesperar de alguna forma a Nicolás Maduro? Yo creo que para hacer un análisis más realista de lo que Estados Unidos puede hacer en contra de Venezuela, podríamos concentrarnos en lo que ya ha logrado con el país de Cuba, ¿no? Yo creo que Estados Unidos ahora está intensificando precisamente estas medidas de acercamiento económico, también de las incautaciones, el despliegue quizás de fuerzas especiales en el extranjero para poder presionar de alguna manera a Venezuela. Y yo creo que un buen parámetro de lo que en adelante sigue y hasta dónde puede llegar Estados Unidos es lo que ya sucedió con Cuba. Sin embargo, debemos también de recordar que en ocasiones, cuando las exigencias de Estados Unidos ya exceden quizás la aceptación de algunos otros países, puede sí encontrarse con ciertos problemas, por ejemplo, el problema de la propia soberanía de algunos otros países. Pero en el ámbito de la incautación o de la confiscación, por ejemplo, yo creo que ahí sí es mucho más sencillo porque todos los países dependen financieramente de Estados Unidos, con lo cual las incautaciones, embargos, etcétera, de propiedades es mucho más sencillo de implementar si es que lo promueve Estados Unidos. Por ejemplo, se realiza la incautación de esta mansión, ¿no? En la zona de La Caracola, en esta villa La Caracola, de esta mansión bastante, además, lujosa que se tiene en República Dominicana. ¿Cómo se logra eso si estamos hablando de otro país? En el ámbito colaborativo, yo creo que en el ámbito internacional debemos de tener en cuenta un principio básico que es el de la retribución, ¿no? Estados Unidos da ciertos apoyos a los países en diversas áreas, lucha contra el narcotráfico, trata de personas, etcétera, o control migratorio, y por parte de los demás países también suelen dar facilidades en el ámbito económico, no solamente para proceder a la incautación o embargos, sino también para que estos sean tramitados de manera célere en la justicia, por ejemplo, del país en el que se encuentra, como República Dominicana o algunos otros. Así es que este ámbito colaborativo a instancias de cooperación internacional hasta el día de hoy no ha sido ningún inconveniente, ni para Estados Unidos ni para los demás países que implementando las medidas que ese país ha tomado en contra de Venezuela. Claro, y decíamos, ¿no? Sí, ahora lo que han procedido primero fue el paso 1 fue el tema de duplicar la recompensa. El paso 2
vemos la incautación millonaria 700 millones de soles. Paso 3, vemos que ya también se habla de los despliegues de inteligencia por parte de las Fuerzas Armadas y Aéreas. ¿Qué seguiría trazándose en este camino, basándonos además en el tema legal? Bueno, lo que seguiría es un tema de asfixia económica, ¿no? De imponer sanciones o amenazar con la imposición de sanciones a aquellos países que todavía el día de hoy tienen algún tipo de contacto económico, financiero o comercial con Venezuela. Yo creo que ese es el paso que todavía definitivamente no se está dando, sino en una progresión de hasta dónde pueda llegar el gobierno de Venezuela, porque también recordemos de que ellos negocian el petróleo, tienen también compradores, y veamos hasta qué punto esos compradores o terceros interesados en productos venezolanos están en la capacidad de acceder a estas presiones de Estados Unidos para que finalmente en el ámbito económico y financiero se vean asfixiados de tal forma que en algún momento Venezuela tenga que ceder respecto a Estados Unidos. Rusia, por ejemplo, es uno de los países que colabora cercanamente con Venezuela, propio Cuba, qué duda cabe, ¿verdad? Pero son economías que no necesariamente van a aportar a el funcionamiento real de la economía venezolana. Y ese es el motivo por el cual durante los últimos tiempos hemos visto un alto índice de migración venezolana en muchos países sudamericanos, así como también en Norteamérica y Europa. Y hablábamos en la última entrevista que teníamos contigo, ¿no? El tema de cambiar además la tipificación. ¿Qué implica de pasar a ser una organización criminal o narcotraficante al cambio que ahora le han hecho de la categoría terroristas? Y por eso es que se da este anuncio o esta orden a las Fuerzas Armadas de intervenir. ¿En qué cambia esto? Es importantísimo este cambio, no solamente es de denominación, sino es un cambio de estatus que se otorga a las personas que tienen algún tipo de vinculación con el crimen organizado. No es lo mismo liderar una organización criminal que puede ser, por ejemplo, aquella que se dedica al narcotráfico, a la estafa, a la apropiación ilícita, etcétera, que ser un terrorista o liderar una organización terrorista, porque ese estatus es importantísimo en Estados Unidos. Todos aquellos que caen en esta denominación de terrorista en la legislación norteamericana pueden tener serias consecuencias, porque ya se activa todo un canal no solamente diplomático, sino además militar. Y ese es el gran, la gran virtud que tiene la calificación de terrorista, porque ya Estados Unidos va a poder desplegar todas sus fuerzas policiales, militares, diplomáticas, etcétera, de cara a no solamente aprender a el terrorista, sino más bien a tratar de aniquilarlo. Recordemos de que Osama Bin Laden fue calificado en su oportunidad como el terrorista número 1 en el mundo, y tal es así que Estados Unidos desplegó absolutamente todas sus fuerzas para poder ir en contra de él. Yo creo que ese es el estatus y la forma en la que cambiaría la valoración jurídica respecto a lo que estamos comentando.